Un día mientras viajaba para el aeropuerto, conversé allí con el taxista que me estaba llevando para allá. Entre otros temas empezamos a hablar sobre religión. Y él me dijo una de las cosas que realmente me dolió. Me dice, sabes, yo no creo ni en Dios, ni en religión, ni en Biblia. Religión es política. Parece que cada iglesia que se abre intenta buscar más adeptos porque quieren enriquecerse. Hoy la religión es un negocio. ¿Cómo es que algo tan lindo se convirtió en algo tan desagradable para muchos? Es que muchas de esas personas tienen razón, porque hoy cada día se abren iglesias, no con la finalidad de mostrar la verdad o de llevar a una persona para Jesús. Muchos abren iglesias para enriquecerse de aquellos más inocentes, de los más débiles o de aquellos que están viviendo en ignorancia. ¿Realmente existe una iglesia verdadera? ¿Para qué Dios instituyó la iglesia? ¿Es importante escoger una iglesia o asistir a una iglesia? Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Me alegra que tú puedas estar allí del otro lado. Yo estoy listo aquí para abrir la Biblia porque es ella que tiene que hablarnos. Yo te invito para que puedas tomar lápiz y papel, puedas tomar la palabra de Dios y la dulzura de la palabra hoy pueda llegar hasta nuestro corazón. Puede esclarecer nuestras dudas y podamos elegir correctamente. Porque Dios sí tiene una iglesia. Y claro, hoy vamos a descubrir cuáles son las características de ella. Para ello vamos a hacer una oración. Querido Dios, tenemos tu palabra en nuestra mano y queremos que puedas colocarla en nuestro corazón. Que tu Santo Espíritu pueda guiarnos para el estudio de tu palabra. Ayúdanos, muéstranos que en un mundo de tanta confusión donde cada uno quiere hacer su propia voluntad, si hay un pueblo que hace tu voluntad y tú lo dejaste aquí revelado en tu palabra. Ayúdanos a encontrar esa verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Tú sabes que en cada programa yo tengo aquí un regalo para ti y esta vez no es la excepción. Tengo el curso Evidencias, un curso lindo que tú puedes solicitarlo y tú puedes ingresar a nuestro sitio web, estudienlabiblia.com, y elegir cómo estudiar este curso. Puedes estudiar por WhatsApp un curso bíblico, puedes solicitarlo en físico o también puedes solicitarlo en formato digital. Aquí no hay fronteras, está disponible para todos. Ingrese a estudienlabiblia.com. Y antes de poder entrar al tema de hoy, tenemos a Danica contándonos su experiencia. Ella es de Guatemala y ella tiene para nosotros que contarnos algo. Hola, me llamo Danica y no sé si te pasa, pero en las reuniones familiares siempre surge un tema relacionado a mi fe y a la de mi familia. No todos mis parientes son creyentes, aunque ellos al final siempre concluyen que las religiones todas son iguales, solo que cada una interpreta a Dios de una forma diferente. Y una de las frases que más se repite es que al final es cuestión de fe. No existe algo errado o verdadero en la religión. Y a pesar de que en algún momento de mi vida llegué a cuestionar mi fe por los comentarios que me hacían de que debería de salir a divertirme y aprovechar más mi juventud, hoy me mantengo firme en mi fe. Es interesante notar cómo Satanás siempre busca desanimar a aquellos que tienen necesidad de Dios. Porque si hay algo que el pecado no pudo quitarnos es la necesidad de Dios. La necesidad de Dios es la huella de que somos su creación. Cuando una persona busca encontrar la verdad, es posible que Satanás le pueda colocar muchos caminos. ¿Y sabes qué cosa es lo que me llama tanto la atención? Que entre su estrategia y astucia, él por lo menos coloca 3 opciones. La primera se llama sincretismo. ¿Qué cosa es sincretismo? Él comienza a manipular la verdad. Él comienza a mezclar la verdad con tradición, la verdad con mentira, para que el ser humano pueda tomar un camino equivocado. ¿Qué cosa tenemos que hacer cuando alguien nos presenta una verdad? No creer todo lo que dice hasta comprobar que lo que él dice tiene un fundamento bíblico. A mí no me creas nada lo que te digo si es que no tiene una base bíblica. Pero si es la Biblia quien te dice, cree, porque es la autoridad y es la palabra de Dios. El libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11, yo encuentro una actitud realmente impresionante. Hechos, capítulo 17, versículo 11, dice así:
Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Los bereanos escucharon al apóstol Pablo. Cualquiera puede decir, yo escucho a Pablo y le creo todo lo que digo. Sin embargo, los bereanos no. Ellos iban a las Escrituras para ver si todo lo que decía era realmente así. Esa es nuestra actitud. Así nos libramos de poder seguir un camino donde está mezclado entre la verdad y el error. El segundo camino es el relativismo. ¿Qué significa relativismo? La persona dice, cada uno tiene su propia verdad. Así que no me vengas a mí que tú tienes la verdad, yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, cada uno tiene su propia verdad y cada uno debe vivir de acuerdo a su verdad. Eso es un camino diabólico. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que sí existe la verdad absoluta. En medio de un mundo donde el relativismo parece la palabra más cómoda para todos, la Biblia dice en San Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Jesús mismo dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Quiere decir que en un mundo donde dice que el relativismo es esencial, la Biblia dice que sí hay una verdad pura y debemos encontrarla. Un tercer camino es que Satanás te coloca una verdad incompleta. Hay personas que dicen, pues yo aprendí, pero eso no me enseñaron, yo lo aprendí en otro lugar. ¿Por qué? Porque en mi iglesia solamente predican de dar dinero, evangelios de la prosperidad, solo se hace shows de fe, solo se hace esto y lo otro. No enseñan la verdad completa. ¿Por qué? Muchos porque tienen miedo a perder a sus feligreses. Hay pocas iglesias que hablan sobre el juicio, hay pocas iglesias que hablan sobre las plagas, hay pocas iglesias que hablan sobre el juicio investigador, hay pocas iglesias que hablan sobre la ley. ¿Por qué? ¿Acaso eso no está expresado en la palabra de Dios? Verdad incompleta. Es un camino de Satanás. Es el camino de la ignorancia. Es el camino del autoengaño, donde tú crees que estás adorando a Dios, pero no tienes toda la verdad. Pero si tú eres sincero de verdad, de corazón, Dios permite que por cualquier medio tú puedas conocer toda la verdad. Porque es el Espíritu Santo quien nos conduce a esa verdad. La Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15, toda escritura es inspirada por Dios. Entonces no hay que desechar, hay que leer toda, hay que investigar toda, hay que explicar toda, no la mitad. Entonces Jesús comparó nuestras creencias con dos actitudes. En el libro de Mateo capítulo 7 dice, aquel que oye mis palabras y las hace, yo lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Edificar la casa sobre la roca significa edificar la casa, la vida sobre la base sólida. Y la base sólida es la palabra de Dios, es Cristo. Pero aquel que no obedece la palabra de Dios es aquel que está edificando sobre la arena. ¿Por qué se edifica sobre la arena? Está edificando sobre lo que dice el pastor, sobre lo que dice la iglesia, sobre lo que dice la tradición, sobre lo que mis padres dijeron. Hay algunos que yo les pregunto, ¿y por qué tú estás en esta iglesia? Ah, bueno, porque es la tradición familiar. ¿Es eso realmente lo que te va a llevar a un encuentro con Cristo? Claro, tiene que ser una elección concienzuda. Adoración va más allá de la elección. Es una elección personal. Muy bien, entonces la pregunta es, ¿dónde está usted? ¿En la arena o en la roca? Todas las creencias tienen que estar basadas en la palabra de Dios. Tenemos que comenzar mencionando cómo se fundó la iglesia. Porque la iglesia es un templo. Y para ello vamos al libro de Mateo 16, versículo 16. Para muchos este texto puede causar mucha confusión, porque aquí encontramos un diálogo que viéndolo a simple vista, no analizándolo con profundidad, nos puede llevar a ciertas interpretaciones equivocadas. Dice así, respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Antes dice que Jesús había hecho una pregunta, y la pregunta es, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Jesús estaba haciendo una pregunta. Entonces decía, algunos dicen que tú eres Elías, que tú eres Juan, y ahí Juan el Bautista, y ahí aparece Pedro y dice, no, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, no te reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Hay muchos que confunden ese texto
su iglesia sobre Pedro. Ten mucho cuidado. Jesús no podría fundar su iglesia sobre un ser humano falible. Pedro le negó, Pedro falló. Y esto ocurrió antes de que Pedro pueda negarle. Pedro fue restaurado finalmente por Jesús allá en las orillas del mar de Galilea después de su resurrección. Pero él falló a Jesús. ¿Cómo podría él fundar su iglesia sobre alguien que minutos antes o minutos después, mira lo que allí le dice Pedro? Primero le dice: a ti no te reveló carne ni sangre. Después, cuando él le dice que va a ir para Jerusalén, Pedro le dice: por favor, no lo hagas. Y allí Jesús le dice: apártate, Satanás. El versículo 23 del capítulo 16. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, que esto no te acontezca. Pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. ¿Cómo es posible que Jesús iba a fundar su iglesia sobre un ser falible? Eso es imposible. Entonces vamos a entender bien este texto. El texto no dice: sobre ti fundaré mi iglesia, le dice: sobre esta roca. Para eso tenemos que ir al idioma original. En el griego, la palabra Pedro significa Petros, que significa piedra pequeña. Y la palabra piedra es la palabra Petra, que significa roca grande. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace Jesús? Escucha este diálogo. Simón le dice: tú eres el Cristo. Es decir, tú eres la piedra angular. Tú eres la roca, tú eres el fundamento, tú eres el Cristo. Y Jesús le dice, como Pedro le había dicho: tú eres el Cristo, Jesús le dice: tú eres piedrita, tú eres Pedro, tú eres Petros, tú eres una pequeña piedrita. Pero sobre esta roca, ya no se estaba refiriendo a Pedro, se estaba refiriendo a él mismo, Jesús: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si quieres más claridad sobre ese texto, dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién no prevaleció la muerte? ¿Contra Pedro o contra Jesús? Cuando vas a Apocalipsis 1, dice Jesús: yo tengo las llaves, yo tengo la autoridad sobre el Hades y sobre la muerte. Entonces, no es sobre Pedro quien edificó la iglesia. Jesús edificó sobre esa roca que era él mismo. Él era la roca. Además, quiero que preste atención. Si Pedro hubiese sido instituido como el hombre más importante, en la iglesia apostólica no se hubiese elegido a Jacobo como el primer presidente, hubiese sido Pedro. ¿Te das cuenta que los discípulos ni siquiera comprendieron bien lo que Jesús estaba diciendo? ¿De dónde salió la idea entonces de que Jesús le dio allí a Pedro toda la autoridad? Pastor, ¿pero qué significa que le dio las llaves? Llaves en la Biblia significa autoridad. Recuerda que Pedro en el Pentecostés abrió la puerta para los gentiles, y cuando fue a visitar a Cornelio en Hechos capítulo 10, él llevó el evangelio a los gentiles. Él tenía la autoridad de poder abrir la puerta. Abrir la puerta significa de anunciar el evangelio, ser el pionero en llevar ese mensaje a los gentiles. A eso se basa la autoridad. Finalmente Dios da la autoridad a toda su iglesia, pero no a un hombre. Aquellos que creen que Pedro fue el primer papa, aquellos que creen que sobre Pedro fue fundada la iglesia, tienen que leer mejor el texto y el contexto. Porque después que le dice: tú eres Pedro, y refiriéndose a él mismo le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, minutos después le dice: apártate de mí, Satanás. Entonces Cristo no fundaría su iglesia sobre Pedro, sino sobre la roca. ¿Y la roca quién era? Cristo mismo. La interpretación de que Cristo edificó la iglesia sobre Pedro apareció mucho tiempo después, ya en el siglo V después. Pero los cristianos no entendieron eso. Mira lo que dice el libro de Efesios 2:19. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo. Los apóstoles entendieron perfectamente que no fue sobre Pedro quien edificó la iglesia. La piedra angular y la piedra principal dice que es Cristo. Así dice el apóstol Pablo en Efesios 2:19. ¿Qué cosa es la iglesia entonces? La iglesia es la comunidad de creyentes que creen en Jesús como su Salvador y Rey, y tiene una misión: predicar el evangelio al mundo que proporciona salvación a quien cree. Si una iglesia se abre y no predica el evangelio, predica solo evangelio de la prosperidad, predica solo sobre dinero, entonces no está cumpliendo su misión. La iglesia fue instituida para predicar el evangelio,
no para entretener a la gente, no para hacer shows, para predicar, para anunciar la verdad, predicar el evangelio. Esa es su principal misión. Y en la Biblia encontramos varias metáforas para la iglesia. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 12, encuentro que la iglesia es comparada como un cuerpo. Y me encanta mucho esta figura, porque eso significa que todos somos como miembros del cuerpo. Uno es la mano, otro es el pie, otro es el ojo, y todos unidos funcionan perfectamente. Por eso es que todos somos como hermanos. Todos lo necesitamos. Y todos nos ayudamos y todos cumplimos la misión, porque la iglesia es comparada como un cuerpo donde la cabeza de la iglesia es Cristo, dice Efesios capítulo 5, versículo 23. Esa es la primera metáfora sobre la iglesia. La segunda metáfora es que nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos la iglesia de Dios. La iglesia de Dios no se basa en paredes, no es estructura, es la persona. Eres tú cuando crees a Jesús. El libro de Efesios capítulo, o 1 Corintios capítulo 3, versículo 9 dice, ¿no sabéis o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Es decir, tú y yo somos la iglesia, formamos parte de la iglesia de Dios, porque nosotros somos el templo de Dios. Pero me encanta también esta ilustración o esta metáfora de que la iglesia es como una novia pura. El libro de 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2 me llama la atención. Dice así, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo. La iglesia es comparada como una novia. ¿Por qué como una novia? Porque conserva la pureza de doctrina y porque se prepara para el gran encuentro con el esposo, que es Cristo. Y esa preparación demanda hoy de una dependencia completa de Dios. La iglesia también es comparada con otras imágenes. 1 Timoteo 3:15 dice que la iglesia es comparada como baluarte de la verdad porque sostiene la verdad, proclama la verdad, predica la verdad, está basada sobre la verdad. El libro de Efesios capítulo 6, versículo 10, la iglesia es comparada como un ejército. ¿Y por qué como un ejército? Porque todos los que conforman la iglesia dice que están vestidos. ¿Vestidos de qué? La coraza de justicia, el yelmo de salvación, la espada que es la palabra de Dios, los zapatos que son el evangelio. ¿Y por qué estamos vestidos así como un militar? Porque estamos en un conflicto. Estamos en una guerra espiritual donde luchamos contra principados y potestades, dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Entonces somos como un ejército. También la iglesia es comparada como una familia. Y es por eso que nos llamamos hermanos. Si tú crees en Dios, tienes la fe, la esperanza, eres mi hermano. ¿Por qué razón? Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 9, dice, cuando ustedes oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús nos enseñó a llamarle Padre para aprender a llamar hermanos a las personas que también creen en ese Padre. Ahora entiendes por qué ese término hermano no es un término despectivo, es un término de honor. Tú eres mi hermano porque tenemos el mismo Padre y aquí no nos une la sangre, nos une la fe, la esperanza, nos une un creador. Wow, impresionante. Por eso es que la iglesia también es considerada como una familia. Hay otras metáforas también. Por ejemplo, la iglesia es considerada como un hospital, porque cuando vas a la iglesia vas a encontrar que todos tienen defectos. Tú no vas a encontrar una iglesia con miembros perfectos. Tú tienes que buscar una iglesia que tenga la verdad perfecta, no miembros perfectos, porque sus líderes son imperfectos, pastores son imperfectos, líderes son imperfectos, los miembros son imperfectos. Entonces no te decepciones cuando vayas a una iglesia y veas gente imperfecta, porque hasta tú eres imperfecto. No mire los errores de los que van a la iglesia. Mira una iglesia que proclame una verdad perfecta. La iglesia no se debe comparar por los miembros que tiene, sino por la verdad que proclama. ¿Qué tipo de verdad está proclamando? Entonces tú no puedes decir, yo no voy a esa iglesia por fulano de tal, por el otro. No, seres humanos no tiene nada que ver. Tú tienes que decir, yo voy a esta iglesia porque dice esto, cree en esto, predica esto. Y su base está ¿dónde? En la palabra de Dios. Esa es la elección correcta. Porque la iglesia es comparada como un hospital donde todos tienen algún tipo de
enfermedad, y todos estamos esperando que Cristo restaure nuestro carácter, nos restaure para siempre. Esa es la misión de la iglesia, encontrar la sanidad, la curación. También la iglesia es comparada como una escuela, porque es ahí donde nos capacitamos, donde aprendemos. Y vaya, que en la iglesia muchos hemos aprendido a desarrollar talentos, habilidades, y en la iglesia cuánto ha aportado para nuestra vida. Si tú eres creyente, sabes de lo que te estoy hablando. Cómo esto ayuda. Y la iglesia es como una escuela que capacita, pero sobre todo que enseña valores, principios establecidos en la palabra de Dios. Entonces, me encanta, resumiendo esta primera parte, lo que es la iglesia. En Hechos de los Apóstoles, página 9, dice así: es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres y fue organizada para servir, y su misión es de anunciar el evangelio al mundo. ¿Para qué fue organizada la iglesia? Para servir. Entonces tú puedes decir, pastor, ¿es necesario que yo vaya a la iglesia? Yo puedo ser solamente un cristiano desde mi casa, sin pertenecer a una iglesia. Mira lo que dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 47. Hechos, capítulo 2, versículo 47. Y alabando y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando dice cada día a la iglesia, estaba añadiendo a la comunidad de creyentes. Entonces es necesario estar unidos. ¿Por qué? Porque juntos tenemos que cumplir la misión. La iglesia fue organizada para servir y poder predicar el evangelio. Entonces tenemos que asistir, tenemos que congregar, tenemos que participar, tenemos que estar dentro de una iglesia. La pregunta es, ¿qué iglesia? Entonces yo aquí te voy a presentar un concepto realmente interesante. Mira, Dios tiene una iglesia visible aquí en la tierra para poder proclamar la verdad según la Biblia. ¿Me estás entendiendo? Es una iglesia visible. Quiere decir, una iglesia con estructura. Eso no significa que todos los que están en esa iglesia se van a salvar. No, no, no. Quiere decir que esa iglesia tiene una verdad pura para proclamar. Pero esta es una iglesia que proclama según la Biblia, sin tradiciones humanas, pero Dios también tiene un pueblo invisible. ¿Qué significa un pueblo invisible? Un pueblo invisible que vive la verdad y está compuesta por miembros de la iglesia visible, más también miembros de otras iglesias que no pertenecen a la iglesia visible, pero que son honestos con la verdad que ellos creen. O sea, ellos viven la verdad que conocen. ¿Y sabes qué cosa hará Dios con esas personas? Un día los sacará porque finalmente habrá un solo pueblo. Cuando Jesús venga no habrán 34,000 iglesias. Cuando Jesús venga habrán solo 2 grupos. Entonces, por hoy hay una iglesia visible y una iglesia invisible. Una iglesia visible que proclama la verdad pura, donde hay muchos miembros allí, pero no todos viven la verdad que proclaman. Por eso es que hay un pueblo invisible que está compuesto por un grupo de aquellos que viven la verdad dentro de esa iglesia visible, como de la iglesia invisible, que es decir, que están esparcidos en todo el mundo, en otras religiones, en otras culturas, pero hay gente sincera que un día conocerán toda la verdad y esa gente sincera vendrá a formar parte del pueblo visible. ¡Wow! Entonces ahí viene la pregunta, pastor, ¿y cuál es la iglesia visible? Porque yo quiero conocer. Y allí nosotros nos encontramos con un problema serio. ¿Por qué razón? Porque cada día se abre una nueva iglesia en el mundo. Cada día por allí una iglesia se abre brindando para todo gusto. Esta es una iglesia para los liberales, esta es para contemporáneos, esta es para conservadores, esta es para los que usan esta ropa, esta es para los que no les gusta esto. Por ahí se ve una iglesia diciendo, por aquí es más derecho para llegar al cielo, por aquí tú eres libre haciendo lo que quieres, finalmente solamente ama a Dios a tu gusto. Por ahí se abre una iglesia diciendo, aquí no necesitas cambiar, aquí solamente lo suficiente es servir a Dios. Más de 34,000 denominaciones cristianas se abren en el mundo. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo sé cuál es la iglesia de Dios? Y tiene razón mucha gente decir, claro, las iglesias hoy lo han visto como ¿qué? Como política, la religión es vista como negocio. ¿Por qué? Porque la iglesia que se abren no se están abriendo para predicar la palabra, están abriendo para entretener gente, para hacer shows, para mentir, para lucrarse. La pregunta es, ¿cómo yo puedo descubrir el pueblo de Dios, la iglesia verdadera, en un mundo de tanta confusión?
Por ahí alguien me dijo, pastor, finalmente todos usan Biblia, todos cantan, todos adoran a Dios. Y por ahí uno dice, no, por ese camino es más difícil, por aquí está más fácil. Entonces, ¿realmente es así como nosotros vamos a salvar? Si la iglesia es importante y es fundada por Dios, fue Cristo quien la instituyó, la pregunta es, ¿cuál? ¿Cuál? Muy bien, esa es una pregunta que tenemos que ahora mismo resolver. ¿Por qué? Porque es probable que tú te sientas como un hombre en un laberinto. Tantos caminos sin saber cuál tomar. Todas diciéndote, llegamos al cielo. Todas diciendo tener la verdad. Todas diciendo por aquí es más fácil. Todas diciendo ser las verdaderas. Entonces, ¿cómo yo descubro cuál es la iglesia verdadera? Y ahí hay gente que tiene por lo menos 3 pensamientos. Primer pensamiento es mejor no escoger ninguna iglesia porque todo se volvió una completa confusión. Y hay tanta gente que dice, no, mejor no escojo porque todo está confuso. Hay otro pensamiento que dice, todas las iglesias conducen a Dios. Entonces cualquiera sirve. Lo importante es que adores a Dios. Todas las iglesias conducen a Dios. ¿Será esto verdad? ¿Todas alaban a Dios y todas realmente conducen a Dios? Y hay un tercer grupo que dice, no, yo buscaré una iglesia que tenga su base en la Biblia. Yo te pregunto, ¿cuál de estas 3 ideas tú tienes? ¿Es aquel que dice, no me hables de iglesia porque todas están confusas? ¿Es aquel que dice, bueno, lo importante es que adores a Dios? ¿O eres de aquel que quiere realmente encontrar la verdad? Si realmente quieres encontrar la verdad, entonces vamos a abrir la Biblia y encontrar, porque aquí hay características de la verdadera iglesia. Vamos a una breve pausa, no cambies el canal, estamos de regreso. Este es Biblia Fácil. Estamos de regreso, esto es Biblia Fácil. Me alegra que juntos podamos estar aquí comprendiendo la palabra de Dios. Hoy estamos hablando acerca de iglesia. No es un tema simple, ya que cada uno tiene una creencia diferente. Todas las iglesias dicen tener la verdad. Y nosotros ya vimos, antes de ir a la pausa, que hay por lo menos 3 ideas. La primera es, no elijo ninguna iglesia porque todo es una confusión. La segunda es, no importa qué iglesia, lo importante es adorar a Dios. La tercera actitud es, voy a buscar una iglesia que tenga su fundamento bíblico. Y realmente esa es la actitud correcta. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a responder la pregunta. ¿Todas las iglesias realmente adoran a Dios? ¿Todas las iglesias se van a salvar? Aquellas personas que dicen, no importa la iglesia, lo importante es adorar, ¿están correctas? Mira lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Tú estás entendiendo lo que Jesús está diciendo? No es suficiente decir Señor, Señor, sino dice el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí pone ejemplo. Muchos dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos milagros. Es decir, un milagro no es la evidencia de que la iglesia sea correcta, porque hay falsos milagros que Satanás puede hacer. Aquí Jesús está diciendo, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Es decir, toman el nombre de Dios, entonces les declararé, nunca os conocí apartados de maldad, hacedores de maldad. ¿Cómo es posible que una iglesia que eche fuera demonios, que haga milagros, finalmente esté perdida? Tú sabes que eso es posible. Porque la base de una iglesia no es un milagro. La base es la palabra del Señor. Si una iglesia dice hacer milagros, pero sus creencias no están basadas en la palabra de Dios, no creas que un milagro está por encima de la palabra. Ahora, fíjate una cosa. Jesús dijo en Mateo 24:11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Quién es un profeta? Es aquel que asegura tener la palabra de Dios y olvida la palabra de Dios, no abre la palabra de Dios y empieza a decir, yo declaro, yo profetizo. O sea, en lugar de decir, está escrito,
La Biblia dice así. No es tu palabra, tiene que ser la palabra de Dios. Dios me ha hablado. Ya vi por ahí muchos tomando la palabra y diciendo, Dios me ha hablado, e incluso algunos para su propia conveniencia. Hay personas que incluso han separado parejas diciendo, Dios me ha dicho que tú tienes que ser mi esposa. ¿De dónde vino eso? No creas a todo aquel que dice, Dios me ha revelado. La revelación está en la palabra de Dios. Si alguien te viene y te dice, Dios me ha revelado, Dios me ha mostrado, dile, la Biblia ya tiene toda la revelación. Y es verdad que Dios levanta profetas, pero un profeta tiene que pasar por pruebas para saber si realmente es un profeta de Dios. Hechos 17:11, ya leímos ese texto. Los bereanos comprobaban lo que el apóstol Pablo decía para ver si estaba verdad, si esto era así. Esa debe ser nuestra actitud correcta, no creer a todo aquel que tome el nombre de Dios. ¿Cómo entonces descubrir una iglesia verdadera? Para poder descubrir un billete falso hay una máquina. ¿Tú has visto? Porque se puede, a simple distancia, puedes ser engañado y decir, este billete es verdadero cuando es falso, porque tiene la misma color, las mismas características, el mismo tamaño, pero es falso. El falso es falso. Hasta que aparecieron aquellas máquinas para poder contabilizar o poder contar y poder descubrir si es falso o es verdadero. ¿Cómo descubrir si una iglesia es verdadera o es falsa? También hay un detector, y ese detector se llama Biblia. La Biblia nos dice quién tiene la verdad. La Biblia. Muy bien, y para eso tenemos que descubrir. Vamos a Apocalipsis capítulo 12. Mira, aquí está la iglesia de Cristo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Apareció una señal en el cielo, gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta mujer no es María. Esta mujer es la iglesia de Cristo. ¿Por qué no es María? Porque luego vas a leer que esta mujer fue al desierto para ser sustentada por 1260 años, que representa la Edad Media, es decir, la iglesia fue perseguida por 1260 años. Entonces no representa a María. A través de la iglesia vino Jesús, sí, por eso el versículo 2 dice, estando encinta, daba dolores, y aquí habla de nacimiento. Esta iglesia es pura. ¿Por qué es pura? Por dos cosas. Número uno, está vestida del sol. ¿Qué significa que está vestida del sol? Está vestida del Cristo. Es Cristo el tema principal. ¿Correcto? Y número dos, la luna está debajo de sus pies. ¿Qué es la luna? Las Sagradas Escrituras. Porque si el sol de justicia es Cristo, su palabra revela su carácter. Y aquí sería el Antiguo Testamento, las Escrituras, o toda la palabra de Dios que está fundamentada. Ella está fundamentada, está pisando como base firme la palabra del Señor. No está basada sobre fundamentos humanos. Pero la Biblia también presenta a otra mujer, una ramera. Una ramera que tiene un cáliz en su mano. ¿Qué significa vino? Vino significa la mezcla de la verdad con la mentira. Tradiciones que fueron mezcladas con la verdad. Y esta mujer incluso dice que está embriagada con la sangre de los santos. Está haciendo referencia a aquel poder religioso que persiguió a los cristianos, aquel que manipuló las Sagradas Escrituras. Pero junto a ese poder, muchas iglesias se abrieron creyendo en las mismas cosas que este poder cree. Y eso yo hablo ya en Biblia Fácil Daniel y Biblia Fácil Apocalipsis. Tú puedes ir a ver allá. Se trata de Roma papal. Ahora, fíjate una cosa. La Biblia solamente habla de dos mujeres. Una mujer vestida de sol y una mujer ramera. ¡Wow! Dos pueblos, dos iglesias, no hay tres. Pastor, pero ahora hay como 40,000. Sí, pero solamente hay dos grupos. La pregunta es, ¿cómo nosotros identificamos la iglesia verdadera? Muy bien, vamos entonces a un poquito ver la historia de la iglesia. Apocalipsis capítulo 4, en adelante, habla la historia de 7 sellos. Cada sello representaba una parte de la historia de la iglesia. Primer sello, un caballo blanco, luego un caballo rojo, luego un caballo negro, luego un caballo amarillo. ¿Qué representa eso? Periodos en los cuales la iglesia pasaría en la historia. Caballo blanco representa la iglesia apostólica, la iglesia pura, la iglesia que tiene la victoria. ¿Por qué? Porque la iglesia apostólica, la iglesia que cuidaba de la verdad, cuidaba de la pureza doctrinal.
Pero no todo era lindo, porque ahí viene el caballo rojo, que representa ¿qué cosa? La persecución. Rojo es sangre. Esa iglesia comienza a ser perseguida por el imperio romano, por el emperador romano. Y ahí los discípulos fueron cada uno muertos, algunos fueron aserrados, otros fueron despellejados, otros fueron tirados al mar, otros fueron decapitados. En fin, todos ellos muriendo por la persecución. Los grandes circos romanos se llenaban de gente cristiana, que eran devoradas por fieras. Y luego viene una etapa de oscuridad, porque allí aparece Constantino por el año 303 para poder dar alivio a los cristianos, incluso convirtiéndose al cristianismo de una manera falsa, porque él trajo todo su paganismo y manchó la pureza de la verdad. Y la iglesia que fundó Cristo, aquella iglesia apostólica, aquella iglesia que mantenía la verdad, ahora se contaminó, y vas a ver cómo el paganismo ahora entró dentro del cristianismo. ¿Y qué sucede en el año 538? El obispo de Roma tiene el poder, y a partir de ese año comienzan 1260 años de persecución, y la Biblia fue encadenada. Allí aparecieron tradiciones humanas. Entonces, aquella iglesia pura se contaminó. Pero Dios siempre tiene un pueblo que sigue manteniendo la verdad. 1260 años la iglesia fue condenada, la Biblia fue encadenada. Ahí aparece en 1517 Martín Lutero, yendo en contra de las indulgencias, porque se llegó al punto de vender el perdón. Esas eran las indulgencias. Y ahí él empieza a abrir la Biblia y dice, no, somos justificados por la fe. ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos? Pero en esa época de oscuridad y de terror y de persecución, donde la iglesia negoció su fe, se contaminó, Dios tenía un pueblo separado que estaba allá por las montañas, allá siendo perseguido, que seguía siendo fiel a la palabra de Dios. Pero más, ¿sabes qué cosa apareció en ese tiempo? Mira, 313 apareció el edicto de Milán para terminar la persecución contra los cristianos. Satanás, como vio que no podía destruir a todos los cristianos, dijo, voy a mezclar la verdad para que cada uno se confunda y nadie pueda encontrar a Cristo, porque es la estrategia del diablo ahora. De ahí en el año 321, ¿qué cosa se dio? El decreto para adorar el día domingo. ¿Quién lo dio? Constantino. Una tradición que no está en la Biblia. En el año 364, en el concilio de la Odisea, se aprobó oficialmente en el concilio de esa iglesia que se guarda el domingo. ¿Aprobado por la Biblia? No, la tradición fue puesta por encima de la Biblia. La iglesia se contaminó. En el año 370 comienza el culto a los santos. En el año 400 la oración por los muertos. En el año 530 el dogma del purgatorio para poder someter a todos por miedo. La doctrina del infierno, del purgatorio. ¿De dónde sale? ¿De la Biblia? No. Aparece en esa etapa de oscuridad. ¿Y ahora qué cosa es lo que sucede? Año 998 se instituye el Día de los Muertos, se instituye la Santa Inquisición, donde se perseguía a los cristianos, aquellos que eran declarados herejes por no obedecer la voz de Roma y la voz del Papa. En el año 1190 se empieza a vender indulgencias. 1216 se instituye la confesión auricular, que tú tienes que confesar tus pecados a un sacerdote. Eso no está en la Biblia. 1216 se instituye. 1229 se prohíbe la lectura de la Biblia. 1563 en el Concilio de Trento es colocada la tradición por encima de la palabra de Dios. ¿Ahora me entiendes que aquella iglesia pura se contaminó? Aquella iglesia apostólica que fue creada por el mismo Jesús a través del tiempo, ya la profecía decía que el caballo negro se vendría una oscuridad. ¿Por qué oscuridad? Porque se mezclaría la verdad con la mentira. Y esto es una obra diabólica. Sin embargo, Dios siempre tiene un pueblo. Y después de esa persecución de 1260 días, como dice la Biblia, 1260 años, que acabó en el año 1798, cuando el Papa Pío VI fue encarcelado en la Capilla Sixtina, mientras estaba celebrando su coronación, el general Berthier, por orden de Napoleón Bonaparte, acaba con todos sus derechos, acaba la persecución. Y es allí que después de 1798, Dios tiene que colocar en el escenario una vez más un pueblo, una iglesia, porque la iglesia estaba invisible, porque estaba perseguida, y Dios tenía que traer ese pueblo, ¿para qué? Para proclamar la verdad. Pero allí aparecen muchas iglesias, y ahí Satanás cambia de estrategia y dice, bueno, entonces, como el ser humano quiere adorar, voy a colocar miles de iglesias, todas diciendo tener la verdad. ¿Cómo entonces descubrir qué es la verdad?
Preguntas que hay que hacerse. Número 1, ¿está adorando a Dios como Él pide? Número 2, ¿está haciendo la voluntad de Dios o la voluntad humana? Entonces empieza, ¿en qué cree la iglesia que yo voy? ¿Qué cosa es lo que mi iglesia enseña sobre ciertos asuntos? ¿Eso está basado en la palabra de Dios? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? Porque Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces no todo el que dice que adora a Dios va a entrar al reino de los cielos. Los milagros no son la evidencia de la iglesia verdadera. Eso ya vimos, porque dice, muchos dirán, en tu nombre hicimos milagros, pero Dios les dirá, no los conozco. Decir yo creo en Dios no significa que tiene la verdad. Santiago 2:19 dice, el diablo también cree. ¿Qué te parece? Y no me digas que él se va a salvar, él está perdido. Entonces no todo aquel que dice creo está en el camino correcto de salvación. Ahora, vamos entonces a la Biblia. ¿Acaso no todas las iglesias tienen la Biblia? Si todas adoran a Dios, sí, es verdad, pero no todas obedecen lo que está escrito en la Biblia. Hay argumentos que están por encima de lo que está escrito. Y hay algunos que cuando empiezan a justificar una nueva idea, nace una nueva iglesia. Y hay muchas iglesias que nacen solamente porque se dividen y bueno, se peleó un líder con otro, nació otra iglesia. Hay otros que quieren justificar su pensamiento, dicen, sí, la Biblia dice así, pero ¿qué cosa le contenta a la gente? Pero la tradición dice así, pero el líder dice así, pero fulano de tal dice así. Y olvidan, desprecian la palabra de Dios. ¿Y qué cosa hace? Se levanta una nueva iglesia. Esa es la razón, por eso yo te invito a revisar tus creencias si tienen una base bíblica. Muy bien, vamos entonces, 1 Juan 2, 3 y 4. Una evidencia, ¿está bien? La Biblia no nos deja nunca en la oscuridad. Dice así, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Eso dice la Biblia, no estoy diciendo yo, no es un invento humano. Una característica que es, guarda los mandamientos. Aquí ya hablamos acerca de la ley de Dios. Si es la primera vez que estás viendo este programa, busque el programa que hablamos en esa temporada sobre la ley de Dios. Los mandamientos de Dios continúan vigentes. Entonces, ¿tu iglesia predica de los mandamientos de Dios? Pastor, pero los mandamientos de Dios no salva. Quien salva es Cristo. Es verdad. La causa de la salvación es Cristo. Pero su gracia nos transforma y nos coloca en armonía con su ley. No hay contradicción. Y aquí dice, el que no guarda sus mandamientos es mentiroso. Eso está diciendo la Biblia. ¿Sabes qué cosa me llama la atención? En el libro de Isaías capítulo 4, versículo 1, hay una profecía muy extraña. Y es tan extraña que voy a leer. Dice así, echarán mano de un hombre 7 mujeres. Mujer en la Biblia representa iglesia. Y dice así, en aquel tiempo diciendo, nosotras comeremos nuestro pan, nos vestiremos de nuestras ropas, solamente queremos llevar tu nombre. ¿Eso no es la realidad de muchas iglesias? Muchas iglesias que toman el nombre de Dios, en el nombre de Dios, el nombre de Dios, el nombre de Dios, pero no hacen la voluntad de Dios. Entonces dice, echarán 7 mujeres, mujeres representa iglesia, de un hombre. ¿Quién es? Dios, es Cristo, es de Dios. Echarán mano. Y dice, mira, nosotros no queremos nada contigo. Yo quiero otra cosa. Lo que quiero es solamente tomar tu nombre. Solamente dame tu nombre. Y hay muchas iglesias que se levantan en nombre del Señor sin predicar la voluntad del Señor. Predicando tradiciones humanas, caprichos humanos, y cada uno de ellos teniendo su propia verdad. ¿Todas las iglesias conducen a Dios? Muy buena pregunta. Mateo capítulo 7 ya dice que no todas conducen a Dios. En la Biblia solamente encontramos 2 iglesias, la verdadera y la falsa. La mujer vestida de sol y la mujer ramera. En la Biblia solamente encontramos vírgenes prudentes e insensatas. No hay un tercer grupo. En la Biblia solamente encontramos trigo y cizaña. En la Biblia solamente encontramos la iglesia del Cordero y la iglesia del Dragón. Entonces, no hay muchas. Para Dios existen solo 2. Aquel que hace su voluntad y aquel que hace su voluntad, ¿qué cosa hace? Guarda los mandamientos de Dios. No lo digo yo. Abre tu Biblia. Apocalipsis capítulo 12. Mira, aquí está la característica de la iglesia verdadera. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. El dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás.
se llenó de ira contra la mujer. ¿Qué es mujer? Iglesia. Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios. Yo no estoy enalteciendo los mandamientos de Dios. Es una característica que Dios colocó sobre su iglesia. El diablo no está enfurecido con todos. El diablo está enfurecido con aquel que quiere adorar realmente a Dios y quiere hacer la voluntad de Dios. Por eso cuando hay personas que dicen, yo odio a aquellos que hablan de ley, que guardan mandamientos, que mandamientos como si mandamientos salvaran. Cuidado, no sea que Satanás esté usando, porque quien odia es el diablo. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Abre tu Biblia. Dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto no es un argumento humano, esto es la Biblia. ¿A quiénes llama santos? A su pueblo. No santos porque ellos son perfectos, sino porque ellos caminan con Dios. ¿Cuál evidencia? Guardan sus mandamientos. Esa es una característica innegable. Y tiene el testimonio de Jesús. Tiene el don profético. Y nace esta iglesia de una profecía. Mira, tiene un mensaje singular. El mensaje que la iglesia verdadera predica no es un mensaje que a todos les gusta escuchar, porque es un mensaje impopular. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 6? Dice así: vi volar por medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria. ¿Qué más predica? Versículo 9. El tercer ángel le siguió diciendo, el segundo ángel, versículo 8, ha caído Babilonia, la gran ciudad, denuncia los pecados de Babilonia. Versículo 9, el tercer ángel siguió diciendo: si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente, en su mano, también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Este es el mensaje que tu iglesia predica? ¿Es esto? ¿Denuncia los pecados de Babilonia? ¿Habla sobre un juicio de Dios? ¿Habla sobre la correcta adoración a Dios? Ángel aquí representa mensajero, pueblo, el pueblo que Dios levantó. Después que la iglesia fue perseguida hasta 1798, Dios levantó un pueblo visible. Y ese pueblo visible fue levantado incluso como una profecía. Apocalipsis capítulo 10 habla de Juan, que recibió un librito dulce que después amargó. Esa amargura representaba un chasco. Primero fue dulce, y eso ocurrió en 1844. ¿Qué ocurrió en 1844? Allí se levantó un movimiento de todas las iglesias, luteranos, metodistas, todos encontraron un mensaje dulce: Cristo vuelve, Cristo vuelve. ¿Y cuándo? Colocaron una fecha. Samuel Snow colocó la fecha del 22 de octubre de 1844. El mensaje amargó porque Jesús no volvió. Sin embargo, de allí salieron 3 grupos. Primer grupo continuó hablando de fechas. Segundo grupo no quiso saber nada más de Dios. Tercer grupo nace una iglesia llamada Iglesia Adventista del Séptimo Día, que guarda los mandamientos de Dios, que tiene el testimonio de Jesús y que predica un mensaje impopular sobre el juicio. Las características están en la iglesia. No significa que Dios tiene una iglesia exclusiva y todos los que pertenecen a ella se van a salvar. Dios tiene una iglesia que proclama la verdad pura. Y claro que se van a salvar aquellos que están en ella y viven la verdad que predican. No es garantía de que tú estés en la iglesia verdadera y ya estás salvo. No. Además, la iglesia que Dios tiene sería una iglesia que tiene un movimiento mundial. Dios no tendría una iglesia solamente para un país o solamente para un lugar. Porque la Biblia dice en Mateo 24:14 que el evangelio será predicado en todo el mundo. Entonces esta iglesia tiene que estar en todo rincón del mundo, en todo lugar, predicando el evangelio. Entonces te pregunto, ¿tu iglesia cumple todas esas características? Y yo te voy a invitar en este momento, en el nombre de Dios, a tomar una decisión. Por favor, da un paso de fe. Dile al Señor: Señor, dame un nuevo corazón. Ya que has dado luz para mi vida, dame un nuevo corazón para entender. Un corazón que no tenga miedo de hacer tu voluntad. Quiero demostrarte que te amo con hechos de amor, porque yo quiero vivir para ti. Yo quiero hacer tu voluntad.
Yo no quiero hacer lo que alguien dice, sino lo que tu palabra dice. Y si esa es tu decisión, escribe aquí un comentario si estás viendo una red social. Yo acepto esta verdad. Yo quiero vivir para Jesús. Voy a invitar a mi esposa, Keila Guerrero, que venga para cantar. Va a cantar esta linda música que tiene que ser tu oración. Mientras ella canta, voy a estar orando por ti. Y yo quiero que tú hagas esa decisión. Yo me entregaré en tus manos, Señor. Quiero hacer lo que quieras para mí. Quiero andar donde quiera que me guíes. Quiero amar Dame un nuevo corazón que sea capaz de amarte, que esté por encima de mis emociones, sentimientos. Un corazón que esté en armonía con tu palabra. Jesús dice en Juan 10:16, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Dios está llamando. Sal de la confusión. Sal de allí de una iglesia que no tiene la verdad. Sal, porque en Apocalipsis 18:4 dice, salí de ella, pueblo mío. Es el último llamado que Dios hace para sus hijos. ¿Tú estás dispuesto a obedecer? ¿Estás dispuesto a escuchar? ¿Estás dispuesto a colocarte de parte de Dios?
Tú fuiste llamado no para defender la placa de una iglesia. Tú fuiste llamado para ponerte de parte de Dios. Si tú aceptas, coloca aquí, yo acepto, si estás viendo una transmisión. Yo quiero orar por ti. Querido Dios, aceptamos tu voluntad por encima de cualquier voz humana. Queremos vivir tu voluntad y que tu palabra esté en nuestro corazón, que nuestras creencias estén fundamentadas en tu palabra. Queremos formar parte de tu iglesia verdadera. En el nombre de Jesús. Amén.